Y continuamos en nuestro semáforo de día viernes ahora para recibir a Luis Horta, cineasta, coordinador de la Cineteca de la Universidad de Chile, que ha estado bien activa con un montón de cosas sucediendo y por supuesto con un ciclo también dedicado a la memoria y al diálogo en torno a la conmemoración de los 50 años. Luis, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, siempre contentas de conversar contigo acá y por supuesto la Cineteca de la Universidad de Chile tiene una vocación por la memoria, ¿no? Y por supuesto en el contexto de estos 50 años ustedes han estado haciendo actividades, pero también tengo la impresión, y aquí va mi primera pregunta, pudiendo compartir material que ustedes han estado trabajando, ¿cierto? Rescatando y mejorando, ¿cierto? Poniendo ahí en disposición para que las personas puedan tener acceso a ellos. Cuéntanos cómo desde la Cineteca de la Universidad se ha estado viviendo este momento conmemorativo. Ujú. Claro, desde inicios de año, en realidad desde el año anterior, empezamos a hacer un trabajo reflexivo, sabiendo que iba a existir una serie de conmemoraciones y también qué lugar nosotros como institución pública del Estado, que fue violentamente impactada también por el golpe de Estado, nos íbamos a situar en términos discursivos. Entonces, eso fue un poco lo que empezamos a plantearnos, cómo pensar más que en instalar temas que sean netamente estéticos, trabajar desde una reflexión sobre el presente, ¿no? Cómo estos elementos, cómo este trauma histórico, cómo estos acontecimientos que siguen generando visiones encontradas hoy en el país, se pueden repensar desde la imagen en movimiento. Y a partir de eso trabajamos en la recuperación de varios materiales, trabajamos también en la curatoría de películas que no son habitualmente programadas o proyectadas en espacios de exhibición. Y dentro de eso hemos más bien instalado alguna mirada oblicua sobre lo que es el golpe de Estado desde la cinematografía, alejándonos de algunos lugares comunes y también de ciertas polarizaciones discursivas que están muy en la opinión pública. Por ejemplo, trabajamos con una retrospectiva de Hernán Fliman, que era un cineasta bien poco conocido, pero que estuvo trabajando en la Vicaría de la Solidaridad, recopilando testimonios de personas que fueron torturadas, y tuvo una serie de películas que trabajaron específicamente la violencia y el terror psicológico de la dictadura. Y hace poquito estuvimos mostrando también una muestra o presentando una muestra de películas realizadas por la dictadura, que creo que nos parece muy interesante entenderlas como objetos de estudio, sobre todo porque fueron invisibilizadas, fueron destruidas, fueron ocultas, e incluso hay gente que ni siquiera las considera patrimonio audiovisual. Entonces, ese tipo de elementos nos parece importante y dialogándolo y poniéndolos en tensión. Claro, es muy interesante eso que tú dices. A mí me han preguntado muchas veces, y hace poco terminé un taller sobre género en el cine chileno con una clase sobre géneros históricos, ¿no? Y por ahí alguno de los talleristas me preguntaba, bueno, ¿y qué pasa con las películas que fueron filmadas en dictadura? Y ahí aparece una cosa que es muy interesante en términos de si la propaganda es cinematografía. Ujú. Y como, bueno, tú yo lo sabemos, ¿cierto? Esta gran discusión, por ejemplo, que hay sobre Leni Riefenstahl y su valor cinematográfico. Leni Riefenstahl, para quienes no lo sepan, fue la cineasta que trabajó con Goebbels directamente, ¿cierto? Y que hizo El triunfo de la voluntad, ¿cierto? Olimpia, películas que fueron fundamentales en términos de propaganda para el Tercer Reich, pero además, en términos cinematográficos, son una locura. O sea, de verdad son muy valiosas. Entonces, ¿qué hacemos ahí, no? Y quería preguntarte cómo ha sido para ustedes esa experiencia de análisis sobre estos objetos audiovisuales generados por la dictadura. Claro, yo creo que la grieta comienza un poco a abrirse cuando uno ve estos materiales y se da cuenta que no solamente era la construcción de un, comillas, mito de Chile, ¿no? De pensar un Chile a futuro. Lo que nos mueve un poco el piso es que ese futuro es hoy un presente. Entonces, a diferencia de las películas de Leni Riefenstahl, que nosotros las vemos con una perspectiva histórica, este tipo de películas yo creo que están muy acorde al modelo neoliberal que desplegó la dictadura y que hoy día tenemos tan normalizado que ni siquiera se cuestionan hábitos y prácticas basadas en valores que se implementaron en esos años y que aparecen en estas películas. Casi como
por defecto, diría yo, porque no son películas que tienen eh, las cualidades estéticas de Leni Riefenstahl Ah, o del cine soviético de los años 20, 30 del siglo pasado, del cine cubano de los años 60, también del siglo pasado. Pero sí son películas que no son ingenuas, que están articulando una reflexión sobre una comunidad y por lo mismo están planteando en ese mito de Chile una concepción del corpus ideológico que sustentó a la dictadura. Y mm. que ese corpus, viendo esas películas, vemos que se mantienen muchos de los elementos, yo diría los elementos más estructurales. Y eso es lo aterrador, digamos. Claro, y además que esos elementos hoy día están presentes en los noticieros. Es como yo creo que una de las cosas más inquietantes, ¿no? Que aquello que aparecía derechamente como propaganda en ese momento, hoy día aparece como verdad noticiosa. Y creo que ahí aparece algo que también es interesante y que me imagino estaba en vuestros diálogos. Y esto es algo también que quiero marcar y hacer ya la siguiente pregunta, ¿no? Que cuando hablamos del trabajo que ustedes hacen desde la Cineteca de la Universidad de Chile, no solamente un trabajo de restauración, ¿cierto? Del patrimonio, de resguardo, además ahora con esta casa nueva, ¿cierto? En la plataforma cultural de la Universidad de Chile ahí en Juan Gómez Millas, sino también hay un trabajo consistente que ustedes hacen desde los cineclub, no solamente el cineclub de la Sala Sacié, sino además un trabajo constante con la red de cineclubes, del ciniclubismo en general, para poder conversar las películas. Y en un momento en que tenemos tantos problemas con el diálogo, Luis, me parece que es importante a rescatar ese ejercicio, ¿no? De ver películas. Hace poco tuvieron una función increíble con Carlos Pinto, vi imágenes, ¿cierto? Llena, además, ahí en la Casa Central de la Universidad de Chile. Cuéntanos respecto a ese ejercicio del cineclubismo y del diálogo post funciones. Ujú. Sí, claro, nosotros desde el año 2008 comenzamos a trabajar en levantar un movimiento cineclubista en el país, en un contexto donde nadie hablaba ni de cineforos, ni de cineclubes, ni nada, y hoy día nos da mucho gusto y nos sentimos muy contentos que uno ve alguna programación incluso de espacios comerciales que dicen acompañados de un cineforo, ¿no? O muestras fuera del circuito comercial que también incluyen diálogos con el público, ¿no? Y eso nos ha trasladado también a pensar cómo la experiencia cinematográfica es algo que tenemos que conservar también. No solamente conservar las películas, los afiches, no solamente acumular información, sino que tratar de abrir los espacios para que la experiencia cinematográfica no esté mediada por las 6.000 pesos que cuesta una entrada al cine, ¿no? Sino que esté básicamente instalada en lo que a nosotros nos pasa como comunidad en ese instante en que vemos una película, ¿no? Y eso va generando también algo que fue o se intentó destruir desde el año 73, que es el tejido social, ¿no? Entonces, al poder nosotros juntarnos, al ver colectivamente y al aprender unos de otros, unas de otras, de manera horizontal, nos parece que es una figura bastante ad hoc para para cumplir la misión de una universidad, que es lo que nos convoca a nosotros como una cineteca universitaria, y no delegar eso en el mercado, sino que delegar eso en las comunidades y tratar de volver a abrir la universidad a la gente común y corriente para que los conocimientos no sean adquiridos como un modo de consumo de conocimientos, sino también como un elemento horizontal de libre circulación de ideas y saberes. Esa es una de las misiones que a nosotros nos ha encomendado esta nueva etapa de la Universidad de Chile, porque tú lo comentaste, tenemos un espacio nuevo y eso ha significado replantear varios lineamientos de trabajo de nuestra cineteca. Y ser productores de saberes para nosotros es un elemento central que se vincula a la conservación de los archivos y la conservación del patrimonio audiovisual. Entonces, de ahí el cineclubismo es uno de nuestros pilares estructurales para vincularnos con los públicos. Sí, además me encanta esa idea de que la generación de saber viene del diálogo entre pares dispares, ¿no? Que viene Ujú. de la conversación, porque el cineclub, la gracia que tiene es que aunque haya una persona que viene a presentar o que viene a mediar, el cineclubismo lo que hace es que todos los espectadores tienen un espacio de voz, ¿no? Y eso tiene mucho que ver también con esta mirada de la cultura democrática, no solamente de instalar la democratización de la cultura, vengo yo con mi saber, vengo yo con mi película para que ustedes aprendan, sino es como tú desde tu lugar en que estás como obrero, como profesora, como lo que sea, como funcionario de la universidad, como estudiantes, tienes algo que decir respecto a eso y ahí aparece el saber.
Claro, efectivamente, el trabajo con los públicos es algo súper complejo. De pronto alguien dice, programemos una película y ya, y con eso basta, y que llegue mucha gente y le sacamos una foto al público, y ese es mi trabajo con los públicos. Y la verdad es que trabajar territorialmente es una cuestión muy compleja. Nosotros hace un par de semanas estuvimos precisamente en un laboratorio de cineclubismo que organizó la Asociación de Cineclubes de Chile, estuvimos participando ahí, y uno de los elementos que se discutió fue el concepto de mediación, por ejemplo, que tú lo mencionaste ahora. ¿Por qué los públicos necesitan un mediador o una mediadora? ¿Por qué esa figura paternalista de que los públicos no saben, ¿no? Cuando hoy día todos tenemos una vinculación súper normalizada con la imagen. De hecho, ahora veo que detrás de ti hay dos monitores que están simultáneamente proyectando dos imágenes distintas. O sea, la multiplicidad de imágenes hoy día es absoluta y todos saben del lenguaje audiovisual. Quizás no lo establecen en términos tan racionales, pero sí sensibles. Lo que sí no está ocurriendo es esa vinculación sensible colectiva con la imagen, y por eso nosotros fomentamos todas las instancias que garanticen además espacios de seguridad para que ello ocurra, pero que ocurra en los términos menos convencionales, para precisamente incorporar nuevos actores sociales dentro de estos discursos, como lo que tú mencionabas, esta retrospectiva que comenzó el martes pasado sobre los 50 años del golpe de Estado. Decidimos comenzarla con la primera película que hace Carlos Pinto, que es un ícono de la televisión, y me animaría a decir un ícono pop, porque incluso Sí. llegó gente vestida con camisetas, poleras de Carlos Pinto y de Mea Culpa, ¿no? Entonces nos dimos cuenta cómo esos elementos, si los sacamos de esta burbuja discursiva, y los trabajamos desde lo popular, también nos vamos a... también los vamos a orientar a una integración para repensar algo que hoy día genera muchos anticuerpos y que es visto casi como un tema de nicho, ¿no? Cuando en rigor nos afecta a todos como comunidad. Entonces, eso es un poco el ejercicio que hicimos el martes pasado con Carlos Pinto, donde no solamente contó anécdotas de la filmación de películas, sino que contó cuán duro fue la intervención de los militares en las universidades en algo que es irreversible, que hoy día tenemos que incluso hablar de vincularnos con la sociedad, cuando antes las universidades eran los núcleos Claro. sociales donde confluía una serie de saberes, y era lo más normal del mundo que alguien entrara a la casa central a ver una película o a escuchar cantar a Violeta Parra, digamos, cosas que pasaban en esos años. Claro que sí. Ahora también me parece que es interesante esto que ustedes señalan y que ponen nombre a este ciclo, ¿cierto? El cine que nunca, 1973, el cine que nunca vimos, porque también la dictadura arrasó con la producción audiovisual cinematográfica en Chile, aunándola como una producción eminentemente política. Y es cierto, y también durante estos días se está haciendo mucha memoria del rol que tuvieron los cineastas durante la UP y de muchos cineastas que efectivamente tuvieron un rol activo, militante respecto a eso y que por supuesto fue muy importante, pero no eran los únicos que estaban haciendo cine, ¿no? Y creo que también es interesante poder mostrarlas lo que se estaba haciendo en ese momento y que no pudimos llegar a ver por esta interrupción tan brutal y sanguinaria que fue la dictadura. Cuéntanos respecto a esa reflexión también. Ujú. Claro, este ciclo que estamos realizando en el Cine Club Salas Asier se conformó un poco en torno a estas rarezas, ¿no? Películas que existen como fantasmas, o sea, son presencias, pero están en otro plano, pero sabemos que están acá y las sentimos y dijimos, bueno, volvamos a colocarlas en un espacio público que generalmente no ocuparon ese lugar, sino que ocupaban ese lugar a partir de su ausencia. Ah, Entonces, por eso trabajamos, por ejemplo, mostrando estas tres películas que eran, en rigor, eran tres cortometrajes que conformaban una película unitaria que se llamaba Tríptico, que fue filmada en el año 73 por jóvenes estudiantes en esos años de la Universidad Católica, a quienes agradecemos también la conservación de ese archivo, que el mismo Carlos Pinto ni siquiera sabía que se conservaban esas películas, y ahí fue sorprendido. Sobre todo que además, a modo sorpresa, proyectamos una película que hizo pasadito el golpe, que se llama Hombres Grises, y que él no tenía idea tampoco que se conservaba. Entonces, no solamente que los archivos se conservan, sino que es generar ahí una instancia de apropiación a partir de los públicos y cómo los públicos van trabajando colectivamente en términos intelectuales con ellos, ¿no? Y hay otra película que vamos a dar el martes siguiente, que la hizo un holandés, también es una película muy rara, es un holandés que vino a Chile, un poco, como Chile se puso de moda en esos años, vinieron era una muchos rareza mundial, literalmente.
exactamente, como fue Cuba después de la revolución, digamos, o sea, venía mucha gente, vino Chris Marker, vino muchos intelectuales, la verdad, Matelar estuvo acá también, eh, y este holandés que se llama Jan Guy de Ruy filmó una película sobre lo que era el proceso chileno, la película se llama Los trabajadores no participan en el gobierno, son el gobierno. Pero nosotros nunca vimos esa película. Mm. Ahora, a partir de un trabajo que hizo el Museo de la Memoria, con quienes hemos trabajado harto desde hace varios años y este año con mucha más, de forma mucho más precisa con las curatorías, ellos recuperaron este material, se los ofrecieron, lo subtitularon y nosotros lo vamos a exhibir ese día. Y Esto el es 12 de el septiembre, próximo ¿sí? martes, esto es gratuito para que la gente llegue nomás, sí, esa es la invitación. Claro. Exacto, es en la Casa Central, todos los martes del año a las 18:30 horas. Eh, Entrada liberada, hay que llegar solamente. Y Tienen que vamos a cerrar llegar. con una joyita que la recuperó la Cineteca Nacional del Centro Cultural Palacio de la Moneda, que se llama Chile, el Gran Desafío, que es un documental que dirigió Álvaro Kovacevic, que era una especie de cineasta oficial de Allende. Ujú, Y ujú. lo acompañó por toda una gira que hizo por México y por Europa, donde incluso llegó a la Unión Soviética. Y es una película que acá se conoció muy poco, digamos, porque se filmó en los últimos años los últimos meses del gobierno de Allende, pero permite ver varios elementos que no son los convencionales de esta figura del poder. Y un poco que hablábamos de las películas de la dictadura, yo creo que es importante también ver cómo el poder se autorrepresenta. Y esta película está muy en diálogo con estos otros materiales que hemos conservado, y eso nos parece importante repensarlos, no solamente con la exaltación o el culto a la figura de tal o cual mandatarios o dictador, sino que pensarlo en términos más amplios, ¿no? Sobre todo del poder, y hoy día que los micropoderes nosotros los vemos ejercerse en cualquier parte, ¿no? Cualquiera que viaje en metro o se suba al Transantiago verá cómo todos estos valores que se instalan en dictadura hoy día se ejercen en un cotidiano muy normalizado. Entonces, por ahí creo que vamos a ir pensando desde la estética esos modos de autorrepresentación y con esta joyita que recién se va a mostrar ahora. Bueno, además me encanta también, Luis, para cerrar, cada una de estas sesiones, ¿no? De estos tres momentos que está teniendo este ciclo 1973, el cine que nunca vimos, organizado por la Cineteca de la Universidad de Chile a través del Cineclub, Sala Sacié, además siempre en colaboración. La primera función tuvo colaboración con la Universidad Católica, la segunda función tuvo colaboración con el Museo de la Memoria, la tercera con la Cineteca Nacional, y eso también habla del espíritu del cineclubismo y del espíritu de las cinetecas, ¿no? Me parece que es súper importante resaltar que en tiempos tan hostiles y egoístas, la manera de encontrarnos tiene que ver también con el diálogo y la colaboración, y esa es la invitación que se hace todos los martes a las 18:30 horas en Casa Central. Usted llega a la Casa Central, dice, vengo al Cineclub, va a subir las escaleras, que es siempre un buen ejercicio en la Casa Central, y se va a encontrar con el Cineclub Sala Sacié. El próximo martes a las 18:30 se va a exhibir la película Los trabajadores no participan en el gobierno, son el gobierno, de Jenkins de Roy. Y el martes 12 cierra el ciclo con Chile, el gran desafío, de Álvaro Kovacevic. Hemos conversado con Luis Horta, coordinador de la Cineteca de la Universidad de Chile. Lucho, siempre un placer conversar contigo, querido. ¿No? Igualmente, muchas gracias por la invitación, siempre dispuestos a venir a contarle a la gente las cosas que hacemos. Que siempre son notables. Así que muchas gracias, Luis, y vamos a seguir en contacto. Nosotros vamos a la pausa, a la música, y ya regresamos.